Estou muito agradecido, estou muito agradecido a Yo Deus estoy muy agradecido a Dios pela recepção por la recepción que hicieron para mí. estive em São Paulo. Yo estuve en São Pablo y Nós fomos muito nosotros fuimos muy honrados. Yo no merezco, de hecho no merecía nada de eso. Y yo tuve el privilegio de conocer muchas familias del pastor Wilson, nuestro evangelista Paulo Júnior, no lo conocía tampoco. Conocí familias preciosas, estuvo con pastor Alipio, pastor Gabriel, estuve allá con tantos hermanos. Tengo el evangelista Bruno también. Tengo preocupación de olvidar de algo, pero fue un momento maravilloso para mí. Conocí muchos hermanos preciosos, santos, y en aquellos días que quedamos en São Pablo, yo fui muy honrado. Regresé para los Estados Unidos muy quebrantado. Estuve con el pastor Aníbal, su familia. Regresé muy quebrantado. Pastor André, hacía un tiempo que no lo veía con sus hijos, su esposa. Regresamos para los Estados Unidos muy quebrantados por lo que vimos de los hermanos, el amor, la santidad, el padrón, ¿no? El estándar de santidad de los hermanos, el deseo de estos hermanos de serem arrebatados me asustó. Nosotros miramos, conversamos con cada uno y todos tienen un enfoque, el arrebatamiento. Ellos no están perdiendo tiempo, ellos no están mirando para los lados, ellos de hecho quieren ser arrebatados. Y yo quedé extremadamente asustado porque nosotros nos conocemos tantos por las redes sociales. Son hermanos que hay 1 año y 5 meses atrás empezamos juntos. Y el Señor nos arrancó de una apostasía tan terrible. Y entonces hoy yo veo en tan poco tiempo el nivel de preocupación, de justicia y santidad de ellos. Los hermanos realmente están enfocados en la vida eterna. Entonces yo quiero aquí humildemente pedir para ustedes, no paren, no paren. El tiempo está de hecho terminándose. Nosotros necesitamos mantener este estándar de santidad, justicia y buenas obras por la fe, en la fe y con la fe. Eso va en un padrón de humildad. El Señor va a tener misericordia y va a colocarnos para adentro, va a ponernos. Y quiero aquí registrar en este inicio mi preocupación. En el nombre de Jesús, no vamos a abrir mano de este principio, de este estándar de santidad que el Señor está exigiendo de nosotros. También estuve con Pastor Héctor, Pastor Gabriel, tantos hermanos preciosos. Vamos a empezar entonces nuestra comunión de la noche. El tema es muy importante, el vivir en el cuerpo de Cristo. Yo voy a quedar en los primeros minutos en la parte doctrinaria, mismo que nosotros no apreciamos eso. Y después yo voy para la parte de aplicación. Y yo creo que vamos a tener más resultados en la parte de aplicación. Pero necesitamos hacer por lo menos una buena base para nosotros proseguirnos. Quiero aquí agradecer a todos ustedes que están con nosotros también en nuestras plataformas Facebook, Instagram, YouTube. Muchas gracias. Hermanos, yo realmente quiero agradecer también a ustedes que están evangelizando. Los mensajes tienen llegado muy lejos. Muchas personas están mirando los mensajes. Muchas gracias por ustedes que están siguiendo. Ustedes que están buscando a nosotros, pastores, nos buscan, líderes nos buscan, buscando orientaciones, cómo hacer para conocer más el ministerio, cómo hacer para estar en este ministerio. Tenemos recibido preciosos hermanos de Estados Unidos, de toda América Latina, de Brasil. Entonces, yo soy muy agradecido a Dios. El alcance en las redes sociales tiene superado nuestras expectativas. Quiero agradecer al equipo de traducción para el español, para el inglés. Muchas gracias. Ustedes que tienen hecho con tanto cariño, con tanta disposición para servir al Señor. El Señor no se va a olvidar de ustedes. Y yo bendigo a ustedes con las bendiciones de la eternidad en el nombre de Jesús. Vamos a empezar entonces con el libro
de Colosenses, el capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 18. Tenemos un Cristo que Él vino de los cielos para la tierra. Entonces en Juan 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vimos todo el proceso hasta el versículo 14, y el verbo se hizo carne y tabernaculó, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre. En la primera etapa de su ministerio, nosotros tenemos la etapa de la encarnación. Esta etapa de la encarnación es para producir primero la justificación. Este es un punto muy importante. Él, como aquel que vino para justificar a nosotros, Él es el Cordero de Dios. Entonces, en su humanidad, en su parte humana, Él es un Cordero, listo para ser abatido, para justificarnos de nuestros pecados. Él viene para cumplir la ley, la exigencia de la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él necesita cumplir esta primera etapa de su ministerio. Y todo su vivir humano fue perfecto. No se encontró en Él ningún pecado. Él entonces fue a la cruz. Él fue crucificado. Su crucificación finaliza la primera etapa de su ministerio. Él fue el Emmanuel. Él trajo Dios para estar entre nosotros. Él se movió en esta tierra. Él vivió entre los hombres, pero ahora su vida crucificada. Después, Él baja. Y en el tercer día, Él resucita. Entonces nosotros tenemos ahora la resurrección. Es la segunda etapa de su ministerio. Entonces es sobre esa segunda etapa que vamos a hablar ahora. Cuando Él resucita. Él resucitó. Después nosotros tenemos su ascensión. Después de 40 días, después nosotros tenemos su entronización, cuando Él asienta al trono, cuando Él se sienta. Y ahora, lo que nosotros tenemos un Jesús que pasó por todo el primer proceso y fue aprobado. Y ahora Él está entronizado en los cielos. Pero en esta segunda etapa de su ministerio, en Hechos, el capítulo 2, nosotros tenemos entonces 3,000 personas que reciben el Señor por el Espíritu Santo que vino. Y esas personas reciben el mensaje de Pedro y ahora ellas entran en el arrepentimiento y ellas son bautizadas para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la segunda etapa de su ministerio, su cuerpo ahora es la iglesia. En la primera etapa, Él tiene un cuerpo físico, que Él puede moverse, que Él puede usar, que Él puede caminar, que Él puede hablar, que Él puede predicar. Pero en la segunda etapa, su cuerpo es la iglesia. Entonces, en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 18, nosotros tenemos, Él es el cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1, 18. Entonces, vamos a ver en esta primera etapa, Cristo, Él se torna el cabeza. Entonces, este cabeza, nosotros podríamos quedar como horas con esta parte, el cabeza. Él necesita ser aquel que abajo de Él necesita ser su cuerpo. Entonces, Él necesita ser escuchado, Él necesita ser entendido. Él necesita que un cuerpo que ahora va a se mover en la tierra
necesita se someter a Él totalmente, una submisión absoluta. Vamos a ver ahora en este versículo, estamos viendo a Cristo como el cabeza del cuerpo. Abran conmigo ahora Efesios 1, por favor, regresen un libro para atrás. Efesios 1, el versículo 22 y el versículo 23 dice así en el 22. Gracias a alguien que está poniendo, Pastor Kevin, muchas gracias por poner los versículos en el chat. Versículo 22 de Efesios 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros tenemos Colosenses, presenta a Cristo como el cabeza, y Efesios está presentando la iglesia como su cuerpo. Entonces en Colosenses nosotros vamos a estudiar la parte de Cristo como cabeza, pero en Efesios nosotros estudiamos la parte de la iglesia como su cuerpo. Entonces ahora nosotros nos localizamos todos aquellos que son bautizados genuinamente, que reciben al Señor genuinamente, ahora ellos hacen parte de un único cuerpo. Y esta parte B de ese versículo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta revelación hay en estas palabras aquí? Entonces, no voy a gastar tanto tiempo en esta parte porque no es mi encargo. Yo necesito avanzar un poco más. Vamos a abrir Efesios 4:16. Vamos a mirar ahora este capítulo. Y en este versículo, que son tan importantes, Efesios 4:16, vamos a ver que ahora este cuerpo en la tierra necesita estar bien arreglado, dice así la palabra del Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos aquí que el Señor como el cabeza en los cielos, Él tiene un cuerpo en esta tierra, para Él moverse, para Él hablar, para Él expresarse, para Él vivir. Entonces el Señor, Él no tiene más un cuerpo físico, Él tiene ahora la iglesia que es su cuerpo. Entonces aquí este cuerpo necesita estar bien arreglado. Vamos a hablar de eso más adelante, sobre la necesidad y cómo el Señor va a conseguir tener un cuerpo bien arreglado en esta tierra que expresa a Él completamente. Vamos entonces a ver ahora nuestra parte. Todavía Efesios 5, versículo 30. Por favor, abran sus Biblias, Efesios 5:30. Dice así la palabra del Señor, porque somos miembros de su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, ¿quién somos nosotros? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por un lado, nosotros somos los miembros, pero por otro lado, nosotros también somos cuerpo. ¿Cómo funciona eso entonces? Me gustan mucho estos versículos, porque ellos van a romper tantas cosas de nosotros. Abran conmigo 1 Corintios ahora. Regreso un poquito para atrás. 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12. Vamos a mirar el versículo 27. Dice así, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en el particular. Wow. Entonces yo tengo una responsabilidad dupla hasta ahora. Por un lado, yo soy un miembro, pero por otro, yo soy el cuerpo. ¿Entienden? Entonces, si yo solamente me porto como un miembro y no me porto como un cuerpo, quiere decir que yo no me voy a preocupar con este cuerpo. Pero cuando yo descubro que este cuerpo soy yo mismo, yo descubro que este miembro soy yo mismo, yo necesito aprender a cuidar de él ahora. Cuidar de él, cuidar. Y yo voy a leer con ustedes el versículo 25. Estoy todavía corriendo, ustedes ya vieron.
Todavía, 1 Corintios 12:25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces todavía tenemos aquí la necesidad de este cuerpo no tener división. Yo creo que con estos versículos ahora ya podemos empezar ahora en la segunda parte de nuestro mensaje. Me gustaría determinar esta parte doctrinaria, enseñando para ustedes la importancia de nosotros identificarnos en estos días que están antes del arrebatamiento. Hay solamente un cuerpo en todo el universo. Cristo solamente tiene un cuerpo. Segundo, nosotros tenemos que identificar que nosotros somos miembros de este cuerpo. Mas terceiro, nós também Pero precisamos tercero, nosotros necesitamos identificar. Yo no voy a leer estos versículos de 1 Corintios, el capítulo 6, que enseñan que nosotros somos el santuario, el templo del Espíritu Santo. ¿Está cierto? Entonces ahora la responsabilidad de alguien que está dentro de este cuerpo va a aumentar. Yo soy cuerpo, yo soy miembro, pero yo también soy santuario. Yo tengo toda la responsabilidad de estar debajo del cabeza que es Cristo. ¿Qué va a hacer la diferencia ahora en mi vivir en este cuerpo? Y mi servicio en este cuerpo es exactamente cuánto yo estoy encabezado por el cabeza, cuánto yo lo comprendo, cuánto yo me someto. Y hay una palabra que yo quiero considerar también, el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Qué es la división en otras palabras? La palabra división viene de tener más de una visión. Viene de más de una. Si usted habla visión, es una, pero cuando usted habla hay más de una. Por ejemplo, nosotros que somos casados, en el matrimonio hay una visión. Pero ¿por qué que hay división? Porque el hombre o porque la mujer ahora ganaron otro sentimiento. No, yo no quiero así. No, yo no voy a tomar este camino. No, yo prefiero así. Entonces, dos visiones en un matrimonio no va a correr nada bien. Entonces, cuando nos referimos al cuerpo de Cristo, ahora nosotros necesitamos ganar la visión que viene del cabeza. Y ahora en estos días, si nosotros aprendemos a someternos, a ganar el contenido completo de cómo nosotros vamos a tener nuestro aumento, quiere decir el crecimiento de vida en este cuerpo, quiere decir tener la vida crecida, nosotros no vamos a desperdiciar tiempo. Eso no es solamente una visión doctrinaria. Esto aquí es la base del Evangelio eterno. Es la base. Ahora me gustaría de entrar con ustedes en partes prácticas. No me voy a detener más en las partes doctrinarias. Vamos a empezar a ver qué es lo que produce la división. No te olvides de una palabra que se llama pecado. Por favor, esta palabra pecado necesitamos considerarla. La división viene por medio del pecado. La destrucción viene por medio del pecado. Ustedes pueden decir, ¿no es la rebelión? Sí, es la rebelión. Ella también es un pecado. La rebelión tuvo su origen en la eternidad con Lucero, pero es un pecado. Es un pecado. Es el pecado de rebelión, pero también el pecado, él es quien trae la muerte para nosotros y la muerte trae la condenación. Entonces nosotros caemos en esta palabra pecado y nosotros no debemos considerar esta palabra pecado de cualquier manera. Un evangelio que es predicado entre los hijos de Dios, que es así. Jesús ya hizo todo.
Él murió en la cruz, Él pagó un precio por mí y Él perdonó mis pecados. Entonces, esa es la era de la gracia. Yo ahora no necesito más preocuparme con mis pecados. Ahora yo solamente necesito de la salvación de mi alma. O yo necesito preocuparme ahora con la salvación de mi alma. Preocupar con mi viejo hombre. No es así. Muchos van a tener una gran sorpresa en el arrebatamiento que está ahí adelante de nosotros, de que esta enseñanza es totalmente apostasía y está llevando millares de hijos de Dios a quedar con el anticristo. Nosotros tenemos que temer al pecado, tenemos que tomar mucho cuidado con el pecado. Nosotros no podemos despreciar la acción del pecado en nosotros. Él es letal, Él está aquí entre nosotros, Él está dentro de nosotros. Hasta en este momento el pecado puede estar actuando en la mente de quien está escuchándome, con opiniones, creyendo que está mal, creyendo que yo estoy hablando muy duro, yo estoy hablando muy despacio, o que la traducción no está buena, o que la imagen no está buena. La acción del pecado, ella continúa. Entonces nosotros vemos que la carne necesita producir frutos, pero el espíritu también produce frutos. O va a estar produciendo en su vida ahora frutos para el espíritu o frutos para la carne. Pero es necesario esta producción de frutos constante en nuestro vivir. Vamos para la parte ahora que yo considero muy importante. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 2. Tenemos aquí 7 iglesias. Yo no voy a conseguir a leer todas porque yo tengo otros temas muy importantes para tratar, pero cuando abrimos la primera iglesia, Éfeso, ¿qué nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos un cuerpo. Éfeso está en una ciudad. Está en la ciudad de Éfeso. Ahí tenemos un testimonio adecuado. Entonces la iglesia está en aquella ciudad y aparentemente esta doctrina está muy buena. Pero cuando usted mira primero la presentación de la iglesia en los versículos 1 y 2, cuando usted llega en el versículo 3, nosotros tenemos el Señor enseñando una calidad de esta iglesia, que ellos tienen perseverancia. Es una calidad que ellos soportan las pruebas, pero en el versículo, llegamos en el versículo 4, entonces ahí empieza la advertencia. Dios empieza a advertirlos. Entonces, cuando él advierte, en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es una advertencia seria, letal. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo en esta ciudad, ella fue damnificada. Eso es muy importante ustedes vieran. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Y el pecado empezó a reinar en este candelabro. Así como pasó con la iglesia en Jerusalén. Cuando el pecado entró, llegó el momento que el Espíritu Santo salió de la iglesia en Jerusalén y fue para Hechos 13, la iglesia de Antioquía. Y en los años 70, Tito entró como general en Jerusalén y destruyó toda la iglesia. Ya no era más aquella que representaba al Señor en esta tierra. Ustedes entienden, cuando el candelabro, cuando el testimonio, él es danificado por el pecado, el Señor ya no tiene más la expresión allí. Pero ahí vemos la caída de esta iglesia. Pero ahí, el versículo 7, tenemos una reacción del Señor, dice así, es aquí que nosotros entramos. Pon mucha atención aquí. Aquí es donde va a surgir los altares restaurados. Es muy importante, ustedes vieron eso, la iglesia ella permanece, el cuerpo permanece. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios, pero ahora él habla en el versículo 7, así el que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice a las iglesias al que vencere. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El Señor, lo que Él va a hacer en el último
La última promesa de Dios na Bíblia, en la Biblia, a última promessa la última promesa es llamando vencedores. quer dizer Quiere decir un grupo que es para salir de la apostasía, del pecado, del amor al dinero, de las vendas de productos adentro de la iglesia para los altares. Al vencedor es a alguien que necesita primero vencer él mismo, vencer los pecados que están en él, tratar de ser encabezado por Cristo, salir de las doctrinas muertas del conocimiento y escuchar una voz. Porque en este momento, Mateo 25, en este momento que tenemos allí, tenemos el amigo del novio, que él llega a la medianoche y que él hace, él grita, he aquí viene el novio, he aquí viene el novio. Cuando él empieza a predicar un evangelio, que el arrebatamiento está muy cerca, que hay que tener un arrepentimiento. Él está llamando ¿quién? De la iglesia de Éfeso, está llamando vencedores. Él está sacando de la iglesia, de la estructura para un altar, aquellos que son vencedores. Y el vencedor es alguien que ahora va a entrar en un profundo arrepentimiento. Él va a tener que aprender a se arrepentir. Eso aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 yo quiero leer con ustedes. Apocalipsis 2:5. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, el amigo del novio de Mateo 25 que llega a la medianoche, un poquito antes del arrebatamiento, él viene para preparar la novia. Él fue enviado de los cielos para preparar una novia, pero esta novia, ella tiene que salir. Solamente son vencedores los que salen de la estructura para en los altares por medio del arrepentimiento. Ustedes necesitan considerar, eso no es una doctrina, esa es la parte práctica del cuerpo de Cristo. Va a tener un grupo que va a quedar allá con las doctrinas del cuerpo de Cristo. Una iglesia en cada ciudad, mira eso, está revelado, sí, son verdades. No vamos a discutir estas verdades, pero yo también quiero presentar el amigo del novio, que él va a llamar ahora la novia. La novia va a salir de la iglesia. La novia, ella es un remanescente que salió de la iglesia. Ella sale de la apostasía, ella sale del pecado por el arrepentimiento. Yo leo con ustedes del capítulo de número 2. Tenemos la tercera iglesia, Pérgamo. Entonces tenemos tantas características de ella. Voy a correr un poquito, voy para el versículo 16. Apocalipsis 2:16. El Señor enseña las características, enseña la condición de esta iglesia, pero en el versículo 16, Él dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del manar escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ningún conoce, sino aquel que lo recibe. El arrepentimiento es la puerta para sacar la novia de la apostasía, de la maldición. El amigo del novio, él grita, he aquí viene el novio, usted necesita salir, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Alguien necesitaba aparecer en esta hora. Vea, eso aquí es bíblico. Alguien necesitaba aparecer en esta hora para gritar. La iglesia, ella está en todo el planeta Tierra. Nosotros estamos viendo tantas doctrinas, gracias a Dios. Hermanos, para guardar la unidad de este cuerpo, nosotros tomamos hasta cuidado de hablar eso, pero nosotros tenemos que ser claros.
La iglesia, ella necesitó ahora recibir el mensajero para salir de esta maldición de la apostasía. Vamos a leer rápido todavía el capítulo 2. Vamos para la cuarta iglesia, Tiatira. Voy a leer con ustedes el versículo 20. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nosotros vamos a ver al Señor llamando un pueblo para el arrepentimiento. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Usted percibe que aquí hay un llamamiento. Alguien tendría que venir, sacarnos de eso, hermanos. Al que venciere. Por favor, la quinta iglesia Sardis, leo con ustedes el capítulo 3, el versículo 5. Dice así. Acuérdate, 3:5. No, aquí el versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate, pues si no, vendré contra ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. El versículo 5, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces él está enseñando aquí que va a tener un vencedor, porque alguien va a aparecer gritando, arrepiéntense, arrepiéntense. Alguien tendría que aparecer en el escenario mundial y él todavía promete para esa iglesia, mira, no voy a borrar su nombre del libro de la vida, solamente después del arrebatamiento, el nombre de aquellos que quedaren van a ser borrados del libro de la vida. Voy a leer con ustedes todavía el capítulo 3, la iglesia en la Odisea, el 19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Este es el mensaje que este mensajero que apareció en el escenario tendría que traer para nosotros. Y el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces tenemos aquí un conjunto de 7 iglesias. Solamente 2 no fueron reprendidas, que es Esmirna y Filadelfia. Cuando usted mira en el medio cristiano, el mayor engaño que ellos hacen, todos los grupos cristianos, es decir, así, nosotros somos Filadelfia. Hay himnos de Filadelfia y todo, pero usted no tiene cómo ser Filadelfia si usted no escuchar la voz que ella tendría que aparecer a la medianoche gritando, he aquí viene el novio, arrepiéntete. Solamente quien consigue encontrar este camino es un camino difícil para ser encontrado. Es un camino difícil para ser encontrado. Para escuchar esta voz, él consigue se arrepentir. Él sale de esta condición caída de apostasía y pecado y él viene para los altares y él es preparado para el arrebatamiento como la novia. Abran conmigo Mateo 25. Yo hablé tantas veces del amigo del novio, necesito leer algunos versículos con ustedes. Capítulo 25 de Mateos. Versículo 6. Mateos 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces alguien gritó. ¿Quién gritó? A la medianoche.
Es muy importante sabermos de eso. Medianoche y 1 ya cambió el día. Si usted hizo una compra y está atrasado, si usted pagar hasta medianoche, todavía es un día. Pagar meia-noite e já é outro dia. Já mudou. Então, aqui nós estamos falando de... Ya cambió. Aquí estamos hablando de dispensación. Algunos dicen que la dispensación va a terminar al final de los 7 años. Nosotros no vamos a entrar en aspecto doctrinario. Mas cuando da medianoche y 1, quiere decir que ya es otra era. Ese amigo del novio, ella tiene que llegar a medianoche. Medianoche. ¿Sabe, hermano? Es tan asustador, tan temeroso. Es asustador. Porque alguien tenía que llegar exactamente en el final de esta era, gritando. El amigo del novio quiere decir alguien íntimo de él, próximo de él, de confianza. Alguien que vendría, un precursor que vendría. Por causa del precio de la redención que fue pagada en la cruz. Dios no confiaría esta obra en las manos de un hombre pecaminoso y caído como yo o como usted. En medio de esa pandemia de pecado, y rebelión y apostasía, nosotros aún no llegamos al padrón de ser amigo de Dios. Dios necesitaba enviar a alguien íntimo. Vendría exactamente en esta hora para gritar en todos los 4 cantos de la tierra. Mira, el novio está llegando, arrepiéntanse ahora de sus pecados. Deja la maldición, la apostasía, deja el pecado, prepárese para ser la novia de Cristo. Yo vuelvo a decir, ese personaje tendría que aparecer en el escenario ahora, en el escenario mundial. Quiero decirles a ustedes que están viendo por primera vez, ese personaje ya está en la tierra. Ese personaje ya está gritando en las 4 esquinas, en 4 esquinas de la tierra, arrepiéntate. Y ese personaje nos dice que el tratamiento nos va a suceder a cualquier momento para aquellos que oyeron esta voz y encontraron este camino. Me gustaría, por favor, denme unos segundos. Gracias. Me gustaría presentar a un de David, o podemos hablar de primer rey, Saúl, después David, después tenemos Roboam, uno que queda con 400 años, el periodo de rey. La mayoría de ellos fueron hombres malvados, hombres pecaminosos, hombres caídos, hombres pecaminosos. La nación de Israel al pecado de prostitución. Hombres que cerraron los templos de Dios. Hombres que mataron a los sacerdotes. En relación a otros dioses. Hombres que se vendieron al pecado sexual. Hombres que trajeron dioses extraños para Israel. Era aplastante. Ellos provocaron la ira de Dios. Eran reyes. Eran personas importantes. Personas escogidas de Dios. En el Nuevo Testamento son personas importantes. Uno de esos reyes fueron malvados. Cierto. No más viviendo en el mundo de esos hombres.
pregunta para ellos. ¿Qué es que Dios está probando de ellos? Ellos sí, son verdadera. Hay una cabeza en este cuerpo y tenemos que tener el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo. Y religión caída y apostólica son sin fuerza. Por eso cada uno, en la era de los jóvenes, cada uno hace lo que le parece a sus ojos. Cuando hablamos, la voz que se manifestó en el mundo mundial en este tiempo, en esa cultura, porque necesitas tener aceite, someterse. Nosotros tenemos un cuerpo con una cabeza. Yo no tengo cómo mostrar, solamente para impresionarlos. Cómo esos hombres fueron malvados. Miren conmigo Primera de Reyes, un versículo solamente. Me gustaría mucho que pudiéramos ver usted. Primera de Reyes, capítulo 11. No voy a comentar, voy a ver 11. El Señor se indignó por cuanto su corazón estaba, Dios de Israel apareció y ese le mandó Salomón de ti. Yo te rogaré a tu siervo. Es la sacaré y el reino. Y lo ¿ves? Una palabra extremadamente peligrosa. Están también en la de Reyes 14. Otro rey. Voy a leer varios versículos aquí. Cómo ese hombre pecó, cómo ese rey pecó, hermanos. Qué pecados terribles. Pero Dios a ir a adorar. Nuevo sacerdote. Una nueva adoración. El profano. Llevó toda una nación al pecado. Extremadamente pecado. 10 tribus, hermanos. Por causa de 40 años están a ver. Quiero leer algunos versículos. Adoreció a Abías, hijos de Jeroboam, y dijo a su mujer, y dice, anda y disfrázate para que no conozcas que es mujer de Jeroboam. Es que ahí está el profeta Elías, el cual a mi respecto dice que yo sería el rey para este pueblo. Lleva contigo 10 panes y una botella de miel, porque él te dirá lo que va a suceder a este niño. La mujer de Jeroboam fue a Silo y entró en la casa de Elías. Y Elías no podía ver porque sus ojos ya se habían oscurecido
por causa de su vejez. El Señor dijo, es que la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo que está enfermo. Así o así le hablarás. Cuando ella entró por la puerta, le dijo, cuando escuchó el ruido de sus pies, le dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges? Estoy encargado de decirte duras nuevas. Anda y dile a Jeroboam, así dice Jeroboam, el Dios de Israel, por cuanto te levanté de mi pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y saqué el reino de la casa de David y te lo entregué. Y no fuiste como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y andó tras de mí, tras de todo su corazón, para hacer todo lo que era recto. Antes hiciste el mal, peor que los que fueron antes de ti. Buscaste otros dioses, imágenes de fundición. Por eso traeré el mal sobre la casa del Jeroboam. Eliminaré de la casa de Jeroboam todo lo del sexo masculino, tanto el esclavo como los libres, y lanzaré fuera los descendientes de la casa de Jeroboam como se lanza fuera el estiércol, hasta que todos ellos se acaben. Mas los canes comerán a los que mueren en la ciudad, y las aves comerán a los que mueren en el campo. El Señor dijo, disponte y va para tu casa. Cuando os ponga los pies en la ciudad, tu niño morirá, y todo Israel llorará y lo sepultará, porque Jeroboam solo este será enterrado, por cuando se halló en él algo bueno delante del Señor Dios de Israel. En casa de Jeroboam solo él será enterrado. Yo no voy a continuar leyendo. Mire esa palabra. Muchos líderes, por no identificar esta voz cuando el arrebatamiento suceda, ellos estaban listos en su reinado y van a descubrir que fueron reprobados por el Señor. Eso aquí es muy asustador. Abran conmigo ahora Segunda de Crónicas, por favor, no tengo mucho tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Ese versículo siempre me asusta. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Llegamos. Quiero leer con ustedes sobre otro rey, un rey terrible, se llamaba Joram. Hermanos, él era hijo de Josafat. No tengo cómo desenvolver cómo era este hombre, mas por favor, lean, por favor. Voy a leer con ustedes el versículo 19 y el versículo 20, Segunda de Crónicas 21, 19 y 20. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como las había hecho con sus padres. Presta atención en el versículo 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y murió sin que lo desearan más. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ese fue sin que lo desearan más. El cuerpo de Cristo, él en este momento tiene una expresión por medio de este amigo del novio que está en la tierra gritando, arrepiéntete. Este es el punto que no hay que olvidar. Aún Segunda de Crónicas 25, versículo 27, por favor. Un poco más adelante tenemos un rey más llamando Amasías.
Voy a leer con ustedes Segunda de Crónicas 25, 25. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años, después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, mire aquí, desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Después él dejó de seguir al Señor. Nosotros estamos diciendo, hablando de la cabeza del cuerpo de Cristo. Aún el capítulo 28, Segunda de Crónicas, capítulo 28, vamos a ver un rey más, versículo 22. Tenemos Acaz. Además, el rey Acaz, en el tiempo de su angustia, ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que lo hirieron, y dijo, visto que los dioses de los reyes de Asiria nos ayudan, entonces voy a ofrecer el sacrificio para que también me ayuden. Y esa fue su ruina y la de todo Israel. Juntó acá los utensilios de la casa de Dios, los hizo pedazos y cerró la puerta de la casa del Señor e hizo altares en todos los lugares de Jerusalén y en los lugares de Judá. Hizo altos para quemar inciensos a otros dioses. Así provocó a ira al Señor Dios de sus padres. Versículo 26. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Oh, hermanos. Y aquí, qué ira contra Dios. Un rey. ¿Quién yo y usted somos? Nosotros somos llamados para ser un rey. Mas si nuestro vivir puede estar exactamente aquí, ahora, si no hay arrepentimiento en nuestro vivir, nosotros estamos perdidos. Yo leo aún con ustedes Primera Reyes, por favor, ya estoy terminando. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. 22:52. Vamos a ver otro rey, que es el rey Acazías. Acazías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en el 10º año de Josafat, rey de Judá, e hizo lo que era malo delante del Señor, porque anduvo en el camino de sus padres y cometió también como en el camino de su madre, los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Él sirvió a Baal y lo adoró y provocó la ira del Señor Dios de Israel, según todo lo que ha visto su padre. Sirvió a Baal. Yo quiero finalizar. Tengo que leer más un versículo. Bueno, ya está bueno. Está bien. Quiero aquí finalizar, mas yo quiero dar algunas instrucciones prácticas para ustedes. Primero, nosotros estamos en la eminencia de arrebatamiento. Estamos muy, muy cerca. No podemos equivocarnos. No podemos errar ahora. Existe una cabeza en el cuerpo de Cristo. Existe un vivir que fue establecido para la novia en estos días. Es el tema de nuestro mensaje. Solamente alguien que está encabezado puede tener un vivir adecuado para ser arrebatado.
solamente alguien que identifica que en esta era, en este momento, Dios iría a traer un personaje. Él iría a entrar a la historia de la iglesia para sacar a la novia del pecado, de la apostasía. Estos reyes perdieron la corona, por eso están en el infierno. Mas en este momento, ese personaje vino para garantizar nuestra corona. Vino para garantizar, porque en Filadelfia el Señor habló: conserva lo que tienes, guarda lo que tienes para que nadie robe tu corona. En este momento, Él apareció en el escenario para que nosotros podamos conservar nuestra corona. Porque cuando miramos los reyes de Israel y los reyes de Judá, por 400 años ellos cometieron abominación. Mas ellos creían que estaban agradando al Señor. Ellos creían que Dios estaba aprobando lo que tenemos en el sistema religioso hoy, lo que tenemos en las congregaciones hoy. Dios está aprobándome. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del dinero, de las ventas, el evangelio de las falsas doctrinas, el evangelio del pecado. No se puede reprender el pecado, no se puede hablar de santidad, no se puede hablar de juicio, no se puede hablar de cosas negativas, porque Jesús murió y ya hizo todo por nosotros. Ese mensajero, él aparecería en el escenario ya a la hora para reprender el pecado. Él reprende el pecado con vehemencia. Él habla de un juicio. Si usted no te conviertes, si tú no dejas el pecado, tú vas a terminar en el fuego. Él no habla de trevas exteriores, de tinieblas exteriores. Es una condición indispensable de 1000 años. Él dice que las tinieblas exteriores va a suceder después del arrebatamiento para aquellos que queden. Es duro. El mensaje es dura. Es un mensaje muy dura. Mas es un profeta que tenía que aparecer en el escenario mundial para llamar de medio de la degradación una iglesia santa por medio del arrepentimiento. Ese mensajero que tendría que aparecer a medianoche, si él no apareciera, no habría novia para Cristo. No surgiría. Todos nosotros aquí estaríamos engañados. Íbamos a terminar nuestra historia como esos reyes de Israel y de Judá terminaron, haciendo abominaciones a los ojos del Señor, no siendo encabezados por el Señor, haciendo cosas terribles y malignas a los ojos del Señor. El Señor tuvo que enviar a alguien y nosotros tenemos que temer. Nosotros tenemos que temer ese personaje que está en la tierra. Más yo solamente tengo que temer a Jesús. Tenemos que temer a Jesús, mas también tenemos que temer a quien Él envió. La novia de Cristo. Déjenme finalizar, por favor. Abran conmigo Apocalipsis 19. Esa es la novia que está siendo esperada en los cielos. Esa es la novia que está siendo esperada. Hay una fiesta lista para esta novia. Lista está la fiesta. Apocalipsis 19, versículo 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora es el momento que la esposa ya entró en la eternidad, ya está en la eternidad. De novia, ahora ella adentro es esposa. 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa novia que abandonó el pecado, esa novia que vivió una vida santa, esa novia abandonó el amor al dinero, esa novia abandonó el amor a la apostasía, esa novia, ella identificó la voz que tenía que aparecer a medianoche, gritando: el novio está ahí, necesitas arrepentirte, prepárate, tienes que tener aceite en tu vasija, necesitas de aceite, necesitas de doctrina,
Necesitas de falsas enseñanzas. Necesitas de aceite. Arrepiéntete. Ese personaje, él apareció con un mensaje fuerte y duro en el escenario mundial. Entonces él produjo para Cristo, por medio del evangelio eterno, una novia santa, justa, una novia que puede vestir con lino blanco, puro, fino, porque el lino blanco son hechos de justicia, fueron justificados por medio de arrepentimiento con la sangre de Jesús. Aleluya. Y aquí nosotros tenemos la fiesta de las bodas del Cordero. Eso es para otro mensaje. Quiero finalizar diciendo para usted, identifica este personaje ahora. Ahora. Si usted quiere entrar, no juegues con eso. No es tiempo de tener opiniones ahora. Si quieres entrar, identifica. Identifica su ministerio y abrázalo. Urgente. Abrázalo urgente. No hay fermento, no hay levadura en este ministerio. En este personaje no hay levadura. Hay un mensaje duro. Si quieres entrar, tienes que aprender a ser reprendido. El pecado en su vida va a ser reprendido. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar la injusticia. Tienes que dejar el falso evangelio para que puedas entrar. Y este personaje habló que cuando la Tercera Guerra Mundial comience, las bombas atómicas rusas, ellas van a caer. Él vio cayendo la primera en Francia. Algunos segundos después en Inglaterra. Algunos segundos después en los Estados Unidos. Y él dijo que esas naciones, Inglaterra va a desaparecer. Él dijo que la Europa va a desaparecer. Por lo que ellos hicieron con los judíos en la Segunda Guerra, Dios no se olvidó del pecado de ellos. Para los Estados Unidos donde nosotros vivimos también va casi a desaparecer. No solamente son apenas 2 o 3 bombas nucleares, hermanos. Y él dijo que él vio cuando las bombas estaban cayendo, el arrebatamiento estaba sucediendo. Mas aquellos que quedaron, porque no creyeron esta voz, van a tener experiencia en las naciones de donde las bombas atómicas caigan, el poder de la ira de Dios, y donde no caigan las bombas atómicas, los 3 caballos, el caballo negro, el caballo amarillo y rojo, van a venir con las pestes, con el hambre, con la quiebra de la economía, con la guerra civil. Rápidamente va a entrar, rápidamente después de esas bombas. No demora mucho el personaje del anticristo manifestarse, porque el Espíritu Santo ya sube con la novia santa. No juegues con tu salvación. No juegues con tu eternidad. No queremos tu dinero. No queremos tu casa. No queremos nada tuyo. Queremos hablarte la verdad. Queremos ayudarte. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. En cuanto hay tiempo, todos nosotros podemos entrar. Escuche esa voz. Halle esa voz. Identifica esa voz, ese mensajero. Yo no soy. Yo soy un carnal. Identifica tú esa voz. Está en todas las redes sociales. Si no tienes a Jesús, o si tú quieres reconciliarte con Él, o si tú continúas pecando. Yo tengo a Jesús, sigues en pecado, entonces no recibiste a Jesús. Para de enrollarte. Para de jugar. Si continúas pecando, tú no recibiste al Señor. No se recibe ahora. Cierra tus ojos, hazlo con fe esta oración. Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento ahora de todos mis pecados. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo soy un pecador. Señor, yo reconozco que cometí toda mi vida pecados. Señor, yo no merezco entrar en los cielos. Señor, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, condúceme
Conduce mis pasos, guíame, Señor, en el camino estrecho. Ayúdame a encontrar esta puerta. Ayúdame a encontrar el mensajero. Ayúdame a recibir el mensaje de ese mensajero que llegaría a medianoche, casi ya cambiando a la dispensación, casi ya llegando el momento del arrebatamiento. Ayúdame, Señor. Yo te pido, colócame dentro de la eternidad. En el poderoso nombre de Jesús. En esta noche yo nací de nuevo. Gloria a Dios. Hermanos, quiero agradecer a ustedes, los que están con nosotros en las plataformas. También pido para usted, si puede enviar un mensaje para usted, a alguien. Evangeliza, por favor, el tiempo acabó. Muchas gracias. Ustedes que están en nuestras plataformas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Nosotros también hoy, gracias al Señor, estamos muy humildes delante del Señor. Ya estamos saliendo aquí de nuestras plataformas